Bueno, buenas tardes a todos y todas. Siempre disculpa por la demora, pero sí, no sé, Buenos Aires vimos una hora medio compleja para arribar a La Plata. Como saben, estamos convocados aquí para discutir y abordar el tema de la libertad de expresión en el marco del contexto actual. En ese sentido, bueno, proponemos este conversatorio desde los observatorios de derecho laboral, que dirige la compañera Salomé Calderón, que por supuesto está de nosotros, y el de derechos humanos, que está a mi cargo, de la Universidad de La Plata. Una de nuestras preocupaciones para, de algún modo, impulsar una charla sobre la libertad de expresión y los últimos acontecimientos tiene que ver fundamentalmente con que entendemos que hechos como estos tienen una importancia que va más allá de lo técnico del derecho, tienen una importancia, una relevancia política, y tienen además, no son cuestiones de ocasión, sino que hacen a temas estructurales el derecho de la defensa de los derechos humanos fundamentalmente, y constituyen hechos de gravedad institucional. Entonces, en ese sentido nos parece que no podemos dejar pasar circunstancias, hechos de la agenda actual, que es importante que los discutamos no solo técnicamente, sino también en todas sus partes. Y entendemos entonces que los abogados y abogadas, y hay abogados hay políticos, hay principales, diputados, etcétera. Nos parece importante entonces también dar una discusión y tomar conocimiento con el conocido aquí, poner las debates al sin más que eso, voy a presentar a autores. Si no se oponen, en primer lugar le vamos a dar la palabra a Agustín Becchi. Agustín es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, conocemos Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires, así. Y bueno, pensamos también que allí están medios hegemónicos, así que tenemos mucho trabajo, Agustín, vos y el gremio. Por otra parte, en segundo término, le voy a dar la palabra a Guillermo Gelselli, es un reconocido abogado laboralista, titular de cátedras en la UBA, es asesor de sindicatos, escribe artículos sobre doctrina de derecho laboral, participa en instancias de la OIT, y por último, un reconocido periodista, Marco Milanowski, que es además licenciado en Historia y que podemos verlo por las noches en Comunistas, en Globo TV. En QR. Después es. Bien, y es editor de Buenos Aires. Bueno, hechas las presentaciones, me voy a pasar entonces la nota. Guárdame los vasos. Al compañero. Bien. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Disculpen la demora, fue toda responsabilidad mía. Es un problemita en la autopista y ¿Qué pasó? que se solucionó. No No tenía licencia de conducir ni para la música. Así que si lo dije, lo estuvimos como 40 minutos esperando ahí. Así que veníamos con tiempo. No, no, la eléctrica no. No. Mal mi ética militante, pero no tan mal. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Abogados de La Plata, al Observatorio de Derecho Laboral y Derechos Humanos, a Gustavo en particular. Venimos, que nos conocimos en otro contexto, en un contexto, lo digo porque me parece que tiene que ver con la charla, con el momento político, con lo que tenemos que intercambiar, o por lo menos que a nosotros nos interesa intercambiar desde nuestro sindicato, en un contexto que fue el del gobierno anterior, en el marco del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde nosotros como sindicato, después de nuestro sindicato se fundó hace 10 años, en un contexto de vacío gremial en la actividad periodística. Yo había sido delegado de la URBA, que es el sindicato histórico del gremio de prensa de Buenos Aires, y nos había abandonado, y nosotros construimos un sindicato
y al mes que nos dieron la inscripción gremial simple, que es la partida de nacimiento de un sindicato, vino el macrismo. Entonces tuvimos que, en ese marco, defender a los compañeros que quedaban en la calle del Grupo 23, el Tiempo Argentino, que hoy es Cooperativa, el Radio América. Bueno, enfrentamos el conflicto de los medios públicos contra el gobierno de Macri, que los vino a destruir, pero con características muy distintas a este, y ahora me voy a referir a eso. Y después en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, que muchos tenemos muchas críticas a ese gobierno, sin embargo a mí también me interesa en general plantear algunas cuestiones que más allá de esas críticas, más allá de los límites que tuvo, eh, tuvimos pudimos recuperar algunos derechos, por lo menos en el caso nuestro, de trabajadores y trabajadoras de prensa, por ejemplo, en nuestro caso, obtener la personalidad gremial de nuestro sindicato, recuperar el trabajo en los medios públicos. eh, y bueno, llegamos al 10 de diciembre del 2023, que nosotros, desde la conducción del sindicato, planteamos con mucha claridad en la campaña electoral. Nosotros somos un gremio que tiene una diversidad ideológica y una pluralidad política en su conducción y en su composición en general muy amplia, de compañeros y compañeras de izquierda trotskista hasta compañeros y compañeras radicales, pasando por todas las paletas de colores del peronismo que se les ocurra. Y nosotros hay un debate muy fuerte internamente que había que votar a Sergio Massa, sobre todo en el balotaje, y que sacamos como oposición en el sindicato, porque sabíamos lo que se venía a decir. Nadie de los que venimos de la militancia, de los que venimos de los medios de comunicación, de quienes tenemos determinado conocimiento, independientemente de los límites del gobierno anterior, nadie se puede sorprender de lo que estamos viviendo. Y en particular a mí, que además ahora me toca circunstancialmente ser secretario general del sindicato, soy trabajador de la televisión pública, medio que completo todos los casilleros, porque soy trabajador en un lugar del Estado, soy dirigente sindical y soy trabajador de prensa. Entonces, a la comunicación la vinieron a destruir, los derechos laborales los vinieron a destruir, y el Estado, ¿cómo andas? Lo vinieron a destruir también, y lo explicitaron eso en campaña. Y bueno, lo que estamos viviendo ahora es la lucha, la resistencia en contra de esa destrucción. Y entonces, yo planteo esto como algo general, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque nosotros podemos contar miles, decenas y decenas de situaciones. Recién cuando venía para acá me contaban de un fotógrafo detenido en el Congreso en la movilización de todos los miércoles de las y los jubilados. Si toda la semana nosotros tenemos ejemplos del intento de avance de este gobierno contra derechos laborales, en particular contra los derechos vinculados a los trabajadores y trabajadoras de prensa, el derecho a la información, la libertad de expresión. Y bueno, desde el día que, desde el protocolo en contra de la protesta, que a nosotros nos afecta porque también es un cercena no solamente el derecho a la protesta, sino también el derecho a la cobertura periodística en las protestas, la destrucción de los medios públicos. En la primera apertura de sesiones ordinarias, el presidente de la Nación diciendo que iba a cerrar nada más y nada menos que la agencia pública de noticias Telam, de la cual Martín fue presidente. Bueno, nosotros tuvimos 4 meses de acampe, logramos que nuestros compañeros y compañeras continúen con sus funciones laborales, los que se fueron con retiro voluntario, con el convenio colectivo de trabajo, con su antigüedad, con su salario, discutiendo la paritaria que discutimos nosotros en los medios públicos, con mucha dificultad, obviamente, pero logramos eso después de 4 meses. Ahora el servicio periodístico de la agencia de noticias Telar hoy no existe. Entonces, si bien nosotros logramos sostener la organización gremial ahí adentro, y no fue poco, en términos de derecho a la comunicación, nos destruyeron. Entonces, bueno, la historia de estos años es la historia de esa pelea constante. La semana pasada fue una semana de paro, de movilizaciones adentro del canal y de Radio Nacional, justamente por eso. A los medios populares, que también los representamos nosotros, la compañera decía al principio de los medios hegemónicos, sí, por ahí lo más raro, lo más particular de nuestra actividad gremial es que tenemos comisión interna en Clarín, en Infobae, en Telefe, en América TV, pero digo, nosotros somos un sindicato que hemos también dado el debate de la nueva forma de empleo en nuestro país en los últimos años, y en la comunicación eso pasó mucho. Mencionaba al principio el caso del Tiempo Argentino, que es una cooperativa que hoy son más de 80 periodistas que forman parte, con una participación
diversa también, desiguales, y no todos con la misma jornada laboral, pero son más de 80 compañeros y compañeras trabajando y viviendo en una cooperativa. Los medios populares fueron destruidos financieramente por este gobierno, que atacó a los FOMECA, a planes de fomento de la actividad periodística y audiovisual en general. Eh, bueno, y los medios privados, nosotros heredamos una situación salarial muy crítica. Si bien en los últimos años, nosotros estamos discutiendo paritarias desde noviembre del 2023, a partir de la obtención de esa personalidad gremial que decía, en realidad un poquito antes, pero la obtención de la personalidad gremial fue en febrero del 23, a mediados se confirma judicialmente, y las primeras paritarias que firmamos fueron en octubre, noviembre del 23, heredamos una situación salarial dramática que fue la que nos permitió también constituirnos como opción alternativa al sindicato anterior, y, y hoy estar discutiendo nosotros, por más que las últimas paritarias, y sobre todo prácticamente todas las del gobierno de Milei, exceptuando la brutal devaluación consciente que generó en diciembre del 23, ni bien asume, que disparó una inflación de 25 y 20% en diciembre del 23 y en enero del 24, venimos superando un poquito la inflación, pero eso no te alcanza para nada. Anda a explicarle a un compañero que vos le ganaste un punto a la inflación cuando partís de una base salarial de 700.000 pesos, por ejemplo, el salario de convenio de un redactor en un medio como Clarín o como Página 12, es dramático. Digo. Entonces, toda esa situación hace un escenario que hoy ejercer el periodismo, no solamente en Buenos Aires, sino en la República Argentina, sea, sea muy, muy difícil. Todos nuestros compañeros tienen dos, tres trabajos. Y menciono esto porque esto tiene un impacto, la forma de ejercer el periodismo, en la libertad de expresión. Hace poquito, y digo porque acá yo creo que hay cuatro actores, si pensamos muy esquemáticamente la comunicación. Los que hacemos periodismo, las empresas, el Estado y la sociedad, ¿no? Quienes consumimos, la comunidad. Entonces nosotros entendemos el periodismo con un rol social, en interrelación constante con la comunidad y que no está exento de los problemas que tiene y los conflictos que tiene nuestra sociedad. Eh, Uno de los actores es el Estado, que obviamente tiene una política de destrucción total. Otro de los actores, los empresarios. Hace poquito, para el Día del Periodista, el 7 de junio, sacó una declaración ADEPA, que es la entidad que reúne a las empresas periodísticas junto con las cámaras empresariales, hablando de la necesidad de la calidad periodística, un poco con una respuesta muy tibia, muy suave a las agresiones constantes que sufrimos de parte del presidente Javier Milei. Y bueno, nosotros la semana pasada, cuando nos movilizábamos aprovechando la efervescencia que en algunos medios generan los Martín Fierro, planteábamos eso. Bueno, si quieren periodismo de calidad, necesitamos que ustedes lo respeten, que haya buenos salarios, que se respeten los convenios colectivos de trabajo, que en muchos lugares se respetan, pero en la gran mayoría no. Y bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Digo, para cerrar y dejarle. Frente a eso, me parece que como toda la sociedad frente al escenario que estamos viviendo, que es muy duro, muy adverso, nos dimos distintas estrategias. La gremial, sin duda, nosotros estamos organizados dentro de los lugares de trabajo, defendiendo nuestros derechos laborales, defendiendo a nuestros compañeros y compañeras. La política, la gremial y la política, nosotros lo entendemos como eso, como la lucha principalmente en las calles. Digo, nuestro sindicato, pero todo el movimiento obrero, tuvimos tres paros generales contra el gobierno de Milei. Algunos entendemos que podrían haber sido más, pero digo, también me parece que es importante valorar, lo que pudimos hacer, y eso generó, por ejemplo, que podamos frenar en parte la reforma laboral del DNU 70. El DNU 70 para nosotros fue muy grave como para toda la clase trabajadora, por la afectación a los derechos laborales y también por la afectación a los medios públicos. Y después tenemos un trabajo desde lo judicial permanente. Guille Giannivelli es uno de nuestros compañeros, que lo digo así porque decir asesor legal a mí me suena muy despegado, y está permanentemente todavía con nosotros. Tenemos una articulación constante con los compañeros y compañeras del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales, con la Correpi, con quienes permanentemente defendemos a nuestros compañeros de la represión, de causas judiciales. Han visto que
o sea, Ari Jalad, por una nota periodística, el mismo presidente de la Nación inició una causa penal. eh, a Jorge Real, Mauro Federico y Vicándaro, les quisieron allanar su casa. Después Karina Milei tuvo que desistir de esa demanda que les había hecho los compañeros por difundir los audios de Pañuelo y sentó un precedente, un intento de censura previa que no tenía antecedentes en la Argentina, ni en el sistema interamericano de derechos humanos, no hay jurisprudencia que avale esa medida cautelar que sacaron a pedido del gobierno rapidísimo. Así que bueno, también desde lo legal dando respuesta todo el tiempo y después con respuestas que son, que podríamos llamar eh, raras o disruptivas, como por ejemplo organizarnos para entregar máscaras antigas a los compañeros y compañeras fotógrafos, camarógrafos, cronistas que están en la calle, que nos generó un profundo debate interno. Si es que era si naturalizábamos con eso la represión a nuestros compañeros y compañeras. Y no, obviamente nosotros la represión a nuestros compañeros y compañeras la enfrentamos todos los días, pero al mismo tiempo también tratamos de tener medidas internas para que nuestros compañeros y compañeras puedan ejercer su tarea en la calle que no es como corresponde, pero sí con cierto resguardo. Así que bueno, como sindicato estamos y me parece que desde la tarea legal, si se quiere, y también como compañeros y compañeras, nuestros abogados en esta etapa, también durante el macrismo, pero en esta etapa que fue más violenta, más rápido, más agresiva, estuvieron desde el primer día. Yo creo que el 7 de septiembre se abrió una nueva etapa política que no nace el 7 de septiembre, que nace de la resistencia en las calles, pero me parece que ahí hubo en la elección en la provincia de Buenos Aires un parteaguas del cual el gobierno no pudo salir. Así que me parece que nosotros tenemos que discutir en esta nueva etapa política que se abrió, bueno, cómo la enfrentamos, empoderarnos más. Había muchos compañeros y compañeras que descreían de la movilización en las calles, porque por ahí íbamos a una movilización de cientos de miles de personas en Plaza de Mayo, en el Congreso, y no se veían los resultados inmediatos. Y yo recuerdo que después del 7, esa misma semana fuimos a las calles y el Congreso rechazó los vetos presidenciales a las universidades, a la salud pública, y fue la primera vez que yo veía que mis compañeros se volvían a sus casas con un triunfo en la espalda. Entonces me parece que la lucha política, la lucha sindical, la lucha en las calles están totalmente relacionadas y que nosotros tenemos que ponderar eso. Y la comunicación no está exenta de eso. Defender el derecho a la comunicación es defender el poder político. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estos espacios, hoy más que nunca imprescindibles, por permitirme volver al Colegio de Abogados de La Plata, en el cual he dado en otras oportunidades, y del cual me siento muy parte con estos colegas. El motivo de la convocatoria tiene una razón inmediata, como todos sabemos, y creo que estaba planteada así en la discusión que se hizo, que es esta sentencia de un juez federal civil y comercial que María así, no, estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en calificar esa sentencia de la cual hizo referencia recién Agustín, que en realidad desde el punto de vista jurídico es un esperpento, ¿no? En el auditorio hay varios colegas y me parece que casi ni necesito fundamentar demasiado. Igual alguna referencia, si quieren y me permiten, voy a hacer. Pero me parece que quizá lo más importante, en función de la convocatoria, en función del momento, en función de las circunstancias, es analizar un poco más el contexto, ¿no? Agustín lo decía con toda claridad. Creo que no tenemos antecedentes de ataques tan permanentes, sistemáticos en gobiernos democráticos en nuestro país, por lo menos desde recuperada la democracia, a los periodistas, a la libertad de expresión, a los trabajadores de prensa en su conjunto, a los medios de comunicación, públicos especialmente. Por lo tanto, ¿en qué contexto se inscribe? Algunas brevísimas reflexiones. No sé cuánto tiempo tenemos.
y prometo no extenderme, pero Margarita me va a ir indicando. Algunas referencias de carácter inmediato, que es este contexto directo, y algunas de lo que podemos llamar una especie de clima de época global, ni siquiera de nuestro país, ¿no? Me parece que para inscribir en qué situación estamos y en qué momento nos encontramos, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? También Agustín lo señalaba, no es que nosotros, el sindicato de prensa, lo decimos, no es que los periodistas lo decimos, es que ataque sistemático a los trabajadores de prensa, a los periodistas, a los medios de comunicación, ha sido registrado por una institución de orden regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría de Libertad de Expresión, en donde en el informe del año pasado, no está el tema, pero el informe del año pasado dice dos cosas, entre varias, y creo que voy a citar textual. Una, que hay un deterioro pronunciado del ambiente en el que se ejerce la libertad de expresión en la Argentina, a partir de gobierno Milei. Y segundo, que hay una baja tolerancia de los gobernantes respecto de la crítica, respecto de la expresión y sobre todo, lo más importante, que ahí me parece que vamos a conectar con una idea más general, esta idea del clima de época global, que es esa baja tolerancia a la crítica y deteriorando el espacio de la deliberación. Y esto es lo más importante, me parece a mí, porque el deterioro del espacio del debate público conspira, inhibe, obstruye la política. La finalidad última, o primera según se lo mire, es obstruir el espacio de la política. Y eso se inscribe, digo, en un contexto más general que tiene muchas manifestaciones, ¿no? Hace muy pocos días se publicó un libro por una editorialista del diario El País, España, que el título creo que es El fin del mundo común, y hace una referencia a Hannah Arendt y la posverdad. Y ahí hace una reivindicación fuerte de lo que significa la libertad de expresión para garantizar, para resguardar ese espacio de liberación pública. En ese texto, creo, si no lo leí ahí o en otro lado, menciona como uno de los primeros momentos donde se inscribe esta lógica de la posverdad, una referencia explícita y directa, cuando asume Trump en el 2017 el primer mandato, su portavoz acuñó lo que iba a ser luego esta idea de las interpretaciones de los hechos de manera alternativa. Le preguntaron sobre algo que tenía que ver con Trump en ese momento y le dije, la respuesta que dio era claramente, me parece que es un parangón bastante similar, significante con las conferencias que da el portavoz en el caso del gobierno Milei. Dijo, bueno, esto no es así, bueno, esto es una interpretación de hechos alternativa. Por lo tanto, desde esa lógica empieza a discurrir una idea de que se puede decir cualquier cosa. El presidente de la Nación puede decir que la inflación en la Argentina corría, como dice él, al 15.000% anual, ¿no? Eso se puede decir con toda libertad. Y la única forma de contrastar, de contestar, de evitar, de resguardarnos frente a eso que podemos llamar por verdad, es ejerciendo la libertad de expresión en sus variadas formas, pero especialmente a través de aquellos que saben, mejor lo hacen y están destinados a hacerlo, que son los trabajadores de prensa, los periodistas en general. Hay más manifestaciones de esto, yo no quiero aburrirlos, pero por su gravedad solo incluyo, se está transfiriendo, por ejemplo, el capital de la empresa TikTok, ¿no? La empresa, yo no conozco demasiado de redes, pero esta plataforma de intercambio de videos y demás.
que no por nada es una plataforma que es muy utilizada por las nuevas derechas, ¿no? Especialmente de nuevo por el trumpismo. Y se está transfiriendo por distintas razones. Una orden ejecutiva, desde el punto de vista jurídico, que dicta el gobierno de Trump, se transfieren a favor de empresarios que adhieren explícita, directa e incluso a veces hasta en el propio gobierno, al gobierno que está generando ese traslado del control de una empresa que tiene una enorme trascendencia para generar este contenido que muchas veces son contenidos, como decía, de posverdad y antidemocráticos. Podría seguir enumerando. Hay un texto que se refiere bastante, que un autor que acaba de publicar un nuevo libro justamente de Giovanni de Empoli, Los ingenieros del caos, donde cuenta con todo detalle cómo se impregna de posverdad y de manipulación la escena y la esfera pública para de ese modo controlar la política. Y así podría seguir enumerando elementos. Solo lo pongo como referencia, como contexto de que lo que está en juego efectivamente es ese espacio de discusión democrático y por lo tanto la democracia como tal. Una referencia de la más importante, porque es la que me compete y porque esta convocatoria también hace el Observatorio de Derecho del Trabajo, es que efectivamente uno de los derechos inalienables, según el propio Estatuto del Periodista, el artículo 5, es el de la libertad de expresión, libertad de pensamiento. En un texto de ya unos cuantos años atrás, hace poco hicimos un acto del CIPREVA recordando, bueno, no solo no el estatuto como tal, pero sí el convenio colectivo, el último convenio firmado. Y la importancia que tiene este derecho para el ejercicio del trabajo de prensa. La libertad de expresión es para el periodista el instrumento de trabajo, así como para el tornero será el torno, para el artesano será la herramienta, para el periodista es justamente, y por eso esa caracterización de derecho, ahora diríamos en vez de inalienable, derecho fundamental, la categoría de derechos fundamentales, es un derecho esencial para el ejercicio. Para su carrera profesional, si no tiene libertad de expresión, si no puede decir la verdad, lo que piensa, lo que cree, naturalmente eso condiciona su posibilidad de ejercicio de la profesión y de continuidad como tal. Y en definitiva, con este derecho, y lo pongo desde el lugar del trabajador de prensa, desde el periodista, no lo pongo desde el lugar de los medios de prensa, porque esa es una discusión que tiene otras aristas, una discusión que de algún modo también lo señalaba Agustín cuando habla de los empresarios de prensa. Nosotros podemos y debemos defender el derecho de la libertad de expresión de los trabajadores de prensa y a veces o menos en relación a algunos empresarios de prensa que ejercen otro tipo de libertad, como sabemos, ¿no? Esta distinción entre la libertad de prensa y la libertad de empresa de la prensa me parece que es importante porque ahí se juega también una parte del ejercicio de la libertad de expresión y de la verdad en términos de lo que el periodista dice. Algunas referencias, porque finalmente para eso creo que me convocaron a esta sentencia, porque, claro, porque a mí me parecía que cuando uno tiene estas resoluciones judiciales, a veces se niega a discutir sobre ellas, ¿no? Porque es darle cierta entidad, ¿no? Y además porque tuvo escasa vigencia, ¿no? Rápidamente hubo un desistimiento. Evidentemente, ¿por qué? Porque la libertad de expresión, por el ejercicio de la crítica fue más fuerte respecto de sostener ese engendro. Es decir, en vez de acudir a las instancias judiciales, apelar y demás, el propio peticionante se retrae y revoca él mismo su propia petición, ¿no? Pero claro, pero algunas reflexiones mínimas sobre esto. Primero, una reflexión sobre el Poder Judicial. Tenemos un problema severo con el Poder Judicial y no
me voy a explayar porque es el motivo de esta convocatoria, pero muchos de los que aquí estamos venimos sosteniéndolo y es un tema decisivo, como lo sabemos, ni qué pensar de la máxima instancia jurisdiccional de nuestro país. Pero segundo, desde el punto de vista de la propia sentencia, bueno, uno puede pensar unas cuantas cantidad de cosas desde el punto de vista más jurídico, ¿no? Primero, la competencia, ¿no? Competencia, un fuero civil y comercial, en donde lo civil atañe a la persona, lo federal atañe a el lugar de la persona, el que peticiona es un funcionario, pero lo hace en función de supuestamente su honor. Bueno, una cantidad de circunstancias que en principio ponen en duda por qué se elige determinado fuero, aunque todos sabemos por qué se elige determinado fuero y a veces porque justamente el sorteo va a un determinado juez. Pero es una discusión obviamente más amplia que la podemos tener luego si habilitamos alguna instancia de debate, que es lo más interesante siempre en estos casos. Desde el punto de vista de la sentencia como tal, bueno, no basta más que leer que todo el tiempo hay un intento de excusarse de lo que está diciendo, ¿no? Estoy diciendo, voy a otorgar una cautela cuando sé que no lo puedo hacer, voy a afectar la libertad de expresión, aunque no lo hago en términos absolutos, sino en términos relativos. Bueno, hay una constante, pero de nuevo, hablar de esa sentencia realmente no merece la pena en ninguno de los términos. Sí, nos sirve para volver sobre algunos aspectos muy conocidos y muy asumidos por la influencia de nuestra Corte Federal, pero también del sistema interamericano, especialmente. Y esa es la más sencilla, la más básica, es que no puede haber censura previa y por lo tanto que eventualmente las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión son siempre ex post. Es decir, si hay alguna afectación con todos los límites que esto tiene respecto de eventualmente una impugnación judicial a el ejercicio de la libertad de expresión, siempre es posterior a la publicación y nunca antes, porque lo que se protege es justamente ese ejercicio de la libertad y no admite condicionantes. Hay muy escasísimas, muy específicas y particulares situaciones en donde se ha validado de algún modo algún tipo de limitación previa, pero por supuesto que la regla absolutamente general es que no puede haber, como digo, censura previa. No vale la pena que me siga refiriendo entonces a esa sentencia. Solamente recuerdo ahora justamente un caso de esto del control posterior de la libertad de expresión, un caso del Tribunal Constitucional Federal Alemán, un caso muy conocido, el caso se llama Titanic, en donde una revista satírica, podría ser el caso Barcelona, imagino, publica respecto de una persona que había servido en las fuerzas armadas Alemania nazi, y lo cuestionan desde el punto de vista de su situación personal, física, estaba parapléjico, y en su carácter de haber sido miembro de las fuerzas de seguridad nazi. Y los dos términos era un asesino nato y era un tullido. Y el Tribunal Federal no admitió que se le hubiera dicho tullido, pero sí admitió que se le hubiera designado como un asesino nato. Porque justamente está en juego, eso es el espacio de deliberación público, político, en donde la libertad de expresión es un requisito para ese debate. Bueno, voy a omitir entonces algunos comentarios más sobre la sentencia. Finalmente, diría, ¿no? Para darle lugar a Martín. Parafraseando a George Orwell,
yo diría, la libertad de expresión es aquello que no se quiere que la gente oiga o que el poder escuche. Y sobre todo es lo que el poder no deja que se oiga. Me parece que ahí está el motivo de esta convocatoria y la necesidad de seguir discutiendo sobre libertad de expresión y democracia. Bueno. Tenía algunos, sí, se ha visto. Tenía algunos apuntes, prefiero tomarlos del celular y no de la letra manuscrita que está en desuso en mi caso. Me voy a hacerles una confesión. Yo tengo 45 años de periodista. Era precoz. Al día siguiente de nacer empecé a ser periodista. Y digo esto porque, digo, a los 45 años, ustedes harán el cálculo, que es en 1980, que hay 3 años de dictadura. Corro esos 3 años porque no podemos comparar ningún tipo de problema de la dictadura, ningún tipo de consecuencia de la dictadura con el periodo democrático. Entonces, corro eso de costado. Y quedan 42 años. Y la verdad que esta situación es inédita, vos lo decías, en democracia en estos 42 años. Es inédita no porque lo diga yo, porque lo viví como periodista en este oficio, sino es inédita y hay un montón de datos objetivos y de relevamientos, como el que citaba Guillermo recién, que lo demuestran. Cuando venía para acá, me fijé en el tema de la convocatoria que lo tenía olvidado. Y claro, cuando uno mira que el tema de convocatoria era la sentencia por censura previa, uno dice, ¿esto de qué siglo es? ¿Que pasó hace 100 años, hace 150? No, pasó hace muy poquitito. Pero la dinámica de la política y la dinámica de este tema de la libertad de expresión es tan impresionante que a uno le permite o lo obliga, las dos cosas a la vez, a hilar sobre otros temas. Y el último tema que vi, digo, si yo tuviera que asociar libertad de expresión en este momento, o violación de libertad de expresión, con algo, además de la sentencia, lo asocio automáticamente con Pablo Grillo. Automáticamente con Pablo Grillo. Porque no hay demostración mayor en este periodo, y en democracia hay muy poco, la verdad, pero en este periodo no hay demostración mayor de que de coartar la libertad de expresión y coartar el derecho a información es plan. El plan sistemático, el plan desarrollado y es siguiendo órdenes. Justamente porque además acaba de haber una sentencia, entonces en realidad no es que a uno le parece, digo, las cosas eran obvias en la calle, ¿no es cierto? Y fueron reconstruidas por los compañeros de Ciprueba, por los abogados, por el CES, por el mapa de la policía, por el resto de los reporteros gráficos, y de paso, el gobierno no sabe lo que es tener en contra el reportero gráfico. Digo, 45 años yo conozco bien a los reporteros gráficos. El espíritu del cuerpo en el buen sentido, no en el malo. El espíritu del cuerpo, la cohesión para defender derechos y la cohesión en la calle y la solidaridad que termina con cualquier codazo que pueda parecer una redención en ese momento, son imposibles casi de describir, digo, pasan a ser absolutas. Y eso es en buena medida lo que pasó. Los reporteros gráficos y los periodistas en general, los trabajadores de prensa, tomaron ese tema como debía ser tomado, como un tema de derechos, pero más como un tema puntual que debía ser resuelto. Yo no sé si la condena será la que tiene que ser, por lo pronto lo que tenemos es que hay un cabo, el cabo Guerrero, procesado por la jueza María Romilda Servini de Curia, María Romilda Servini. Bien. ¿Cómo termina eso? No lo sé, pero lleva a procesamiento. Y el otro elemento es que el cabo Guerrero dice que cumplió órdenes. Y esto nos lleva a otro punto. Yo recuerdo porque lo viví como periodista y luego en el gobierno, a partir del 2005 como presidente de TELA, pero esto empieza en el 2004 en realidad. Cuando Néstor Kirchner no dijo nunca, no voy a criminalizar la protesta o está mal criminalizar la protesta. Obviamente el concepto es ese, pero esas eran sus palabras.
sus palabras fueron en un momento, después de un episodio bastante conocido, cuando todavía Gustavo Vélez era ministro, después dejó de serlo, entre otras cosas por eso, y por el asesinato del Oso Cisneros en La Boca, un dirigente social, pero dejó de serlo por eso dejó de ser ministro y cambió el esquema de seguridad, o termina de cambiar en ese momento. Lo que Néstor Kirchner decía era, acá lo que vale son las órdenes, y las órdenes que yo doy son, en caso de protesta social, yo no quiero, no es que no quiero ni un muerto ni un herido, yo no quiero ni un rasguño. Esa fue la doctrina de la no criminalización que, insisto, Néstor nos llamaba de ese modo. Y eso bajó como orden. El que practicaba en alguna de las fuerzas federales, aunque fuera en rasguño, en condiciones de protesta social, y además ahí se prohíbe en ese momento, en 2004, en discusión con la policía, y por eso sale Vélez del Ministerio, porque Vélez avala al jefe de policía en ese momento, se prohíbe usar armas de fuego en la represión, bueno, en el caso, no en la represión, en el caso de protesta social. El que produció rasguño salía volando de la fuerza federal correspondiente, en ese caso de la Policía Federal. Y el que daba la orden también. Y el que avalaba la orden, aunque no la hubiera dado, también. Entonces traigo acá el caso del Cabo Guerrero y lo contrapongo con eso, porque los sistemas de órdenes existen siempre. A mí me enseñó mucho, yo no soy abogado, pero aprendí de muchos abogados. Bueno, uno es el maestro de muchos de nosotros, calculo que es Daniel Noretti, el tema de la libertad de expresión, gran amigo por otra parte, pero tuve la suerte de tener como consejero en muchos temas, cuando yo fui subdirector de Página 12 y a veces hasta había que tomar decisiones no solo sobre escritura, sino sobre edición en 10 segundos, entonces le llamaba a Alicia Oliveira, y Alicia en esos casos decía, hay que tener en cuenta una cosa. Alicia decía, nene, yo ya no era un nene. Dice, nene, los estados escriben. Ella lo sabía de haber recogido testimonios. Alicia, que ha sido la primera querellante en las causas de la ESMA, lo sabía de haber recogido testimonios y lo sabía de su práctica. Los estados se escriben de alguna manera. Los estados tienen una burocracia. Los estados tienen órdenes que quedan registradas. Los estados tienen finalmente testigos. Los estados tienen un sistema o de mando, si es el caso de una fuerza, o de decisiones administrativas, si estamos hablando del Ejecutivo y no una fuerza federal. Traigo esto porque este es uno de los temas. Lo que hubo acá es, así como Néstor Kirchner, y tomo un ejemplo solo, digo, porque esto pervivió a lo largo del tiempo, pero así como Néstor Kirchner da vuelta el tema de la forma de encarar la protesta social, y además lo complementa con la negociación con las organizaciones sociales, que es la otra parte, porque es la parte preventiva y la parte de negociación permanente, y había un equipo especial dedicado a eso, que encabezó en aquel momento Rafael Foronieri, que integró entre otros Pablo Vera, que es subsecretario de Gobierno aquí en la provincia de Buenos Aires, con Carly Bianco. Digo, ese era un paquete, pero ese paquete te daba una concepción. Por eso digo, no era solo no criminalizar, sino garantizar el derecho a la protesta y canalizar, entre otras cosas, la protesta, porque los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales son exigibles al Estado, para que sean derechos ejercidos realmente. No le voy a explicar a usted, justo aquí, en un colegio de abogados. Entonces traigo eso para contraponer esto. ¿Cuál es la decisión y no el accidente? Digo, no es accidental que con el gobierno de Milei la represión y el objetivo de cortar la libertad de expresión y el derecho a la información sean constantes. Es una decisión. ¿Y por qué es una decisión? Una, por lo que decía Guillermo, para achicar los límites de la democracia en general. Digo, porque en realidad tiene que ver, y vos hablabas, Agustín, del decreto 70-2023. Bueno, el decreto 70 cambia o anula, algunos dicen 300 leyes y otros dicen 600, depende del constitucionalista con quien uno hable. Entre 300 y 600 leyes. No hay en la historia, ni en la historia del uso de los DNU, el cambio de tantas leyes a través de un decreto de necesidad y urgencia, cuando ni siquiera estaba justificada ni la necesidad ni la urgencia. No le voy a explicar a ustedes lo que quiere decir esto. Pero digo, esa es la madre del borrego. Eso es una matriz. Esa matriz de ejercer la presidencia, para citar a Gustavo Ferreira, el constitucionalista, Gustavo dice, y no lo dice en chiste, lo dice en serio,
Dice, el intento de Milei es el de ser un monopresidente, digo, lo digo con todas las palabras juntas para que les quede claro. Es ser un monopresidente. Es casi un rey. Es casi abolir las funciones del Congreso. Y el 70-20-23 lo que hace justamente es, lo que concreta, es la abolición de funciones del Congreso Nacional, con lo cual angosta los límites de la democracia. Y hay una vieja frase que es, no hay ajuste sin represión. Bien, yo trato de no repetirla porque mejor no repetir frases. Ahora, eso no quiere decir que no sea válida. Digo, efectivamente, lo que hay acá es el ejercicio del ajuste por un lado, el achicamiento brutal del Estado, en el caso de los periodistas y los trabajadores de prensa de los medios públicos, en el caso de los trabajadores en general, bueno, del Ministerio de Trabajo como regulador. Vos nos contabas antes de que empezara esto, estábamos conversando que al Ministerio de Trabajo, yo no sabía eso, que hasta físicamente ya está achicado. Pero claro, es un acto de sinceramiento prácticamente. ¿Para qué el Ministerio de Trabajo y este gobierno si total no queremos regular? ¿Sabes lo que es? ¿Eh? No sabes lo que Claro. es. Pedir una audiencia, ¿no? Claro, por eso es el desierto absurdo, pero son cosas deliberadas, digo. La falta de gestión, la falta de gestión en general, lo contaba el otro día, las jubilaciones están tardando casi un año más o menos, si no más. Digo, cuando uno pasa por el Estado aprende, si no pasa por el Estado también, pero yo pasé 2 veces por el Estado en Telam y después en el último gobierno en la Cancillería. ¿Sí? De los 45 años tengo 8 en el Poder Ejecutivo. Digo, parte de la gestión es firmar y parte de la firma es asignar fondos. O cuando estaba en Telam era reclamarlos al Estado central, porque Telam era más una sociedad de Estado, y entonces la pelea interna dentro del gobierno por los fondos era dura, esa era una de mis funciones, pero digo, gobernar es en parte eso. Entonces la no gestión no es solamente una cuestión de inutilidad, que puede serlo también. La no gestión también es una decisión explícita o implícita. Si uno ve, ustedes habrán visto el video que en aquel momento, quien después fue definido como el Coloso, Federico Sturzenegger, ¿se acuerdan de ese video? No sé si lo vieron, si no se lo recomiendo porque es extraordinario. En la época de las elecciones, de la presidencial todavía, en la primera vuelta, Sturzenegger se autofilma con una pila enorme de papeles, que no sé cuántas resmas, sonríe en la cámara y dice, Patricia, trabajo terminado. Esa es la base del DNU 7023 y de la ley base. Después había el trabajo terminado porque eso fue convertido en leyes y convertido en decretos. Y eso era acotar la democracia o acotar soberanía o acotar o directamente eliminar el espacio público, el Estado regulador y todo lo que ustedes quieran. Lo cual es grave. Yo les contaba recién, en el caso de los medios públicos, claro, yo recuerdo con nostalgia que el principal problema, en realidad había otros problemas, pero la verdad que eran secundarios al lado de ese, que el principal problema de Telam era en algún momento pelear el presupuesto. Pero no había discusión sobre si Telam tenía que tener o no presupuesto como medio público. No había discusión, porque no era necesario, digo, no había discusión, por lo menos dentro del gobierno, y había críticos de eso por supuesto, no había discusión sobre qué quiere decir rentabilidad para un medio público, porque la rentabilidad social obviamente no se mide por ganancia como en el caso de la empresa privada. No había discusión sobre el alcance federal o el alcance nacional. Claro, esto porque esto fue experiencia en el momento, cuando uno decía federal, le iba a Corrientes o a Salta, decían, cada vez que escuchamos federal, de boca de un porteño, quiere decir nos están jodiendo, nos van a joder. Entonces hay que usarlo y usar nacional. Pero bueno, había una preocupación nacional. Hoy hay un hueco en eso. Y hay un primer problema que es para los trabajadores de Telam, para los despedidos o para los que tuvieron que acoger sin quererlo al retiro voluntario. Pero ese es el problema. Para los medios, para todo tipo de medios, para los grandes, para los chicos, para las pymes, para los comunitarios, para los alternativos, para quienes se les ocurra. El no tener una agencia nacional en un país de esta extensión y con el desarrollo de las redes que no compensan eso. Significa no tener fotografía, en muchos casos es directamente la carencia de fotografía, la carencia de imagen, justo en una etapa audiovisual.
una etapa fuertemente audiovisual. Es decir, que las limitaciones van siendo concretas y se van hilvanando. La limitación es en la calle directamente por represión directa, por apuntar a la cabeza con un gas lacrimógeno. Y son casos y casos y casos, por lo que contaba Agustín, de tener que perpetrarse como si fuera una cobertura de guerra. Eso es lo más extremo. La precarización es el otro caso. Digo, corro los 3 años de dictadura, insisto con esto, en 45 años es el peor momento laboral que yo recuerde. Saco algunos picos, por supuesto, digo. Saco los finales del 2001 y saco los 2 picos de hiperinflación. Y corramos eso porque fueron anomalías. Gravosísimas para el pueblo, pero anomalías dentro del ejercicio del oficio. Sacando eso, nunca hubo un momento como este. Y tiene una parte tecnológica, pero no te voy a explicar a vos y a vos. Obviamente, lo tecnológico no es la única dimensión. Por supuesto que interviene la dimensión tecnológica, como interviene todo el mundo. No es la única dimensión. Tiene que ver en general con algo que tiene este plan económico, que genera y sobre todo afecta a pequeñas y medianas empresas, ni que hablar de otros trabajadores en general, que es un problema de ingresos. Digo, el fetiche es el superávit fiscal. Y a veces hay, y hablo por boca de economistas, sino por la mía, yo no soy economista, yo dirijo, además de editar con 612, dirijo una revista que es un site que es Y Ahora Qué, donde hay 2 economistas, Guido Schieri y Enrique Schieri, y los dos insisten en lo mismo. Dicen, los sectores populares no pueden ser irresponsables fiscalmente, pero eso no es lo principal. Lo principal es, ¿vamos a hablar de ingresos o no vamos a hablar de ingresos? No es una distribución de ingresos en general, y obviamente está la distribución. Porque hablar de ingresos es hablar de crecimiento, desarrollo industrial, desarrollo del mercado interno. Digo, ¿vamos a hablar de eso o no vamos a hablar de eso? Un último punto, para no extenderme, ir a las preguntas y respuestas, si es que tienen, y yo tengo que volver, porque este programa de tele hoy que no iba a tener, que lamentablemente pierdo el estado, que era el objetivo verdadero de la cámara. Pero todavía tengo tiempo, todavía estoy bien. Hay una última cosa que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que es una discusión política. Coincido con Agustín en que el 7 de septiembre marca un cambio enorme, porque es el final de una acumulación y porque es el comienzo posible de otro tipo de acumulación en términos políticos. Cuando Milei asumió, algunos decían, yo no estaba de acuerdo con esa tesis, pero ustedes lo habrán escuchado, algunos decían que este tipo no dura 15 días. Yo les contestaba, la verdad, no entiendo por qué no va a durar 15 días. Después algunos decían, este tipo no dura 3 meses. La verdad que no había procesos tan rápidos. Si uno lee la historia, no hay procesos tan rápidos. No existen procesos tan rápidos. Los procesos de desgaste, en todo caso, son lentos. Ahora, hay muchos hitos para tomar. Pero a partir de la marcha, por tomar uno solo, y hay muchos más a partir de eso, a partir de la marcha universitaria, que ya tiene casi 1 año y medio, ¿no es cierto? Sí. 23 de abril del año pasado, 23 de abril. A partir de ahí, que no fue una marcha universitaria, fueron marchas universitarias de los países, la calle, que vos decías, Agustín. La calle fueron marchas universitarias, marcha de los jubilados, marcha de los discapacitados, marcha de los diferentes sectores del movimiento obrero. Y a su vez articulaciones políticas, articulaciones temáticas. El gobierno empezó a perder por goleada en el Congreso. Y hay otra cosa que se agrega a eso que me parece que es determinante. El día a día, en la economía, hace mucho que es horrible. Hace mucho que la gente en general no llega a fin de mes. Ayer nos contaba el programa QR, la gerenta de la Asociación de Almaceneros de la provincia de Córdoba, que el 50% de las personas, de las familias, el 50% ya tiene que esquivar la cena. 50% en la provincia de Córdoba. Y que alarga la merienda y trata de hacer una merienda tardía, que además es mala desde el punto de vista de la calidad nutricional. No es un reemplazo. Y esto no es para irse a dormir con el estómago más liviano, sino que no alcanza la guita directamente. Ahora, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno es que la guita no alcanza hace mucho tiempo, pero lo que cambió es la percepción personal sobre esa situación. Y entonces, se lo digo muy esquemáticamente, si al principio había fascinación,
De la fascinación se pasó a la esperanza, digo, sobre todo entre el 56% que votó a Milei. De la esperanza, muchos pasaron a la angustia. Y de la angustia empezó la bronca, porque lo que hay es no solo estoy mal, sino que no tengo esperanzas y no voy a mejorar. Y se junta con otra cosa. Es culpa de esta gente que gobierna. Eso se fue generalizando, no automáticamente. Esto tiene que ver con la calle, tiene que ver con las articulaciones, tiene que ver con sectores de oposición decidida, digo, los dos bloques peronistas, pero nosotros digo, como articuladores, no digo que sean que sean los únicos, los dos bloques peronistas en las dos cámaras, tiene que ver con un modelo de gestión distinto, y no hablo del tema tecnocrático, sino de fondo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, digo, que tiene que ver con un montón de cosas que no son tema de la charla, pero yo quería poner sobre esta mesa. ¿Por qué? Porque también desde el punto de vista de los periodistas, de los trabajadores de los medios y de los propios medios de comunicación, empieza a haber un cambio. Si antes pensábamos, o si alguien pensaba, yo creo que es discutible esto, si alguien pensaba, digo, yo no voy a decir que la manipulación no existe, porque existe. Lo que hay es un intento permanente de manipulación, digo, voy a ser preciso en esto. Ahora, triunfa de acuerdo a la experiencia individual y colectiva de la gente, de los pueblos. Si no, esas cosas son relativas. Cuando uno dice que al gobierno le empiezan a entrar las balas, y por si alguien tiene alguna duda, yo aclaro que es una metáfora y quiero evitar cualquier tipo de demanda penal o civil, es absolutamente una metáfora. Claro, está perfecto. Cuando uno dice eso, es porque hay un proceso previo, no es mágico. Y a su vez, cuando eso empieza, se hace, yo no digo que inevitablemente indetenible, pero en este momento por lo menos eso parece indetenible. Parece no haber vuelta atrás. Prefiero no hacer pronósticos, prefiero no hacer futurología, pero el cambio de clima político, el nivel de alianzas temáticas en el Congreso, el nivel de discusión en los sindicatos, el nivel de discusión en las universidades, más la combinación de malaria con corrupción, y corrupción que encima se entiende de manera perfecta desde el punto de vista físico. Digo, el caso Libre era difícil de comprender tal vez. No tanto tampoco, porque en realidad, digo, en muchos casos lamentablemente, adolescentes de 11, 12, 13 años, cuando apuestan sin que los viejos sepan, o las viejas sepan, digo, tienen relación, lamentablemente digo en esos casos, con el mundo monetario cripto de las apuestas. Es decir que no es que no se entendía tampoco, pero podría ser que fuera relativamente abstracto. Para robarles y bajar directamente las pensiones a los discapacitados es algo que tiene cualquiera. Y ahí aparece el caso español, ¿no? Pero el caso español aparece junto con esto. No es solamente la corrupción, es la política de liquidar las pensiones de los discapacitados. Y también se entiende, no voy a entrar en detalle con esto porque ya es público y es muy conocido, el caso Expert, por ponerle un nombre, de los últimos días. Y entonces lo que está pasando, y hasta los medios insospechables hasta hace un tiempo de enemistad con el gobierno empiezan a reflejarlo, es que una cosa es ser outsider y otra es ser un marginal. Para cualquier orden de la vida es eso. Digo, uno habrá tenido algún amigo borracho que puede ser divertido. A la 10ª vez que el borracho te abrió el auto y lo tenés que llevar a su casa, ya deja de ser divertido. Ya al borracho mejor no invitarlo al asado. Ahora, si uno pasa de ser outsider a marginal siendo presidente, políticamente perdido. Gracias. Muchas gracias, tres, y por la ampliación de la agenda también muy necesaria.
este momento. Abrimos las preguntas, las opiniones, lo que quieran los micrófono. No, sé bien. Creo que se Sí. escucha, ¿no? Se escucha bajo, ¿verdad? Para el compañero del sindicato, Agustín. ¿Qué hablaste del tema como decía, del cuidado de los periodistas en la calle con el tema de las máscaras de gas? Asumido por el propio sindicato. ¿Qué respuesta han tenido las empresas de medio en ese aspecto, por ejemplo? Porque nosotros de calidad Sí. laboral tenemos por el artículo 75 de la Ley del Trabajo, sabemos que todo es una responsabilidad Lógico. en materia de seguridad y higiene muy importante. Totalmente. Sí, yo hice una numeración rapidísima, porque quise meter muchos temas y por ahí fue un error tendría que haber metido menos y profundizado más. Con ese caso, te cuento una anécdota. El día que le disparan a Pablo, que contaba Martín recién, a Pablo Grillo, 12 de marzo, si no me equivoco, de este año. Bueno, nosotros se genera obviamente una conmoción en todos nuestros compañeros y compañeras. Estuvimos esa noche en el Ramos, teníamos otros compañeros en el centro, en el Hospital Español, en la Avenida Belgrano, los compañeros de Crónica TV, con 6, 7 balazos de goma al camarógrafo, el cronista. Fuimos para ahí también. Y al día siguiente hicimos una conferencia con la Asociación de Reporteros Gráficos, que suscribo a lo que decía Martín de su corporativismo en el buen sentido, su cohesión en la calle, que es una organización hermana. Y bueno, nosotros salimos a plantear, que ya lo veníamos planteando, el 11 de marzo nosotros hacemos una conferencia en la puerta del Congreso exigiendo al gobierno que, bueno, permitan garantizar, que garanticen el derecho a la protesta y el derecho a la prensa. Nosotros siempre hablamos de los dos en conjunto, porque a veces parece que pedimos solamente por cubrir y no por, y da lo mismo que repriman a quienes se manifiestan, ¿no? Claro. Y la verdad que nos preocupa eso. Y ya habíamos tenido toda una discusión con Bullrich en el 2000, cuando fue ministra de Seguridad de Macri, que también quiso meternos en un corralito a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Hicimos una conferencia del 11, junto con todas las organizaciones de jubilados y con muchos diputados de Unión por la Patria y del Frente Izquierda, sobre todo, y del socialismo, de la coalición civil, que se solidarizaban con nosotros, porque si recuerdan era la movilización de las hinchadas también. Entonces sabíamos que podía haber quilombo ese día y podía estar más heavy que otras movilizaciones. Bueno, todos los que estamos acá y que participamos en distintos espacios de militancia política, medio que tenés el termómetro. Y entonces nos adelantamos con eso. Bueno, sucede la represión, todos nosotros lo que planteamos fue a las empresas exigirle el equipamiento. Y después nosotros esa entrega de equipamiento es para los medios autogestivos y para los compañeros freelance. No para los compañeros de las empresas privadas ni los medios públicos. No hice el. Y lo planteamos con esa determinación. Siempre explicitamos esto. De algunas empresas obtuvimos buenas respuestas recién después del 12 de marzo. También hay que decirlo. Me acuerdo que el miércoles siguiente, 19 de marzo, Telefe, un compañero nuestro, transmite en vivo de Telefe con todo un equipamiento nuevo, Crónica también. Algunos medios hicieron eco de ese planteo nuestro, que en realidad era un planteo anterior. Por eso me interesa puntualizar en lo del 11, porque ya la veníamos a venir y lo veníamos haciendo el planteo. No es que esperamos que le peguen un balazo en la cabeza a un compañero. Y bueno, algunas empresas, mirá cómo será el nivel de precarización en los medios de comunicación, y con esto cierro. Un dueño de un medio pequeño me llama y me dice: ¿qué seguro le contrato al fotógrafo? Y me contrata, bueno, que esté en blanco. No es que se tiene que contratar un seguro pero ese es el nivel de precarización que hay en los departamentos de fotografía de los medios, que la excepción a eso es la tele, como decía Martín. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo. Nos sirvió también eso para plantear, porque la verdad que fue uno de los lugares donde la mayoría de compañeros y compañeras de fotógrafos, reporteros gráficos y reporteras gráficas están en una situación de precarización laboral, laburan para 3, 4 medios y venden la foto. La verdad es una situación desastrosa que nosotros combatimos todo el tiempo.
Pero vale la pregunta porque tenía ahí Tengo acá un pedido. Completo plenamente desde una perspectiva más jurídica, porque la pregunta así lo planteaba. Dos cuestiones. Por supuesto, la obligación de tener de seguridad, además, es innegable y nosotros lo planteamos inicialmente, pero dos puntos son importantes. Uno, lo que dice Agustín, en un contexto de tanta precarización del empleo, que prensa es un ejemplo, pero lo vemos en cualquier otro tipo de actividad, el trabajador no está reconocido directamente por el empleador, por lo tanto hay una cadena de responsabilidad, pero también una cadena de negación del tipo de relación. Y lo segundo, que algunas de esas empresas, en ese momento, es verdad lo que dice Martín, que ha habido una oscilación ahora, pero algunos de esos medios, su discurso era el discurso justamente de la represión a los que estaban protestando y, si cabe, también a los trabajadores de prensa que estaban ahí. Por lo tanto, esa esquizofrenia que vimos durante bastante tiempo, en donde medios de comunicación instaban permanentemente a la represión y que evidentemente el derecho a la protesta tenía que ser limitado, bueno, generaba esta contradicción. No, bueno, breve. No, interesante también, bueno, voy a la pregunta, pero el tema de la precarización de los ámbitos laborales y lo que significa también eso. Todo. Ayer con un compañero y otros compañeros recibimos otro sector que nada que ver, pero la importancia de la precarización para la seguridad también de los trabajadores, pero también de la comunidad, un poco el tema de alguna manera. Pero digo, por la variante del Observatorio de Derecho Laboral. Pero ahí me parecía también importante marcar, porque uno marca esta etapa presidencial como una de las tal vez peores en estos 43 años, decías vos, Martín, pero también haciendo un poco de memoria, cómo impactó, digo, cómo arrasaron con la ley de medios en muy poco tiempo y cuánto tuvo que ver también el no haber podido sostener tal vez esa, a través de una medida judicial. Recuerdo que presentamos un amparo de alguna organización, lo firmamos, no tuvimos ninguna respuesta, vos planteabas el tema del Poder Judicial. Además, allá de las posibilidades, después empezamos a hablar, che, esta ley tal vez ya era, me decía reformas cuando empezó a salir, pero si no fue algo también simbólico en cuanto a la calidad o la baja calidad institucional o de la libertad de expresión y terminamos tal vez en este deterioro. Una pregunta y una reflexión a la vez para Martín. Sí, hay un tema que tiene que ver, obviamente, yo lo cité a Damián Loretti porque de él aprendí mucho, pero hay un tema que no tiene que ver solamente, o sí, mejor dicho, perdón, que sí tiene que ver con la libertad de expresión y con el derecho de información, que es la diversidad de voces. El origen, digamos, el fundamento de la ley de medios del 2009 era ese, es de garantizar diversidad de voces. Como vos decís, en realidad ni siquiera hubo una ley, lo que hicieron es un decreto sacando las especificaciones y listo, sacando artículos, es simplemente eso. Eso por un lado. Ahora, yo tengo otra reflexión que hacer sobre la ley de medios, que es una reflexión que tiene que ver con el análisis crítico. No creo mucho en las autocríticas, no porque uno haya hecho las cosas bien, sino porque creo más en el análisis crítico, porque la otra cosa puede llevar a que uno se golpee el pecho, soy culpable, somos culpables y no haga nada. El análisis crítico sirve para ver qué pasó históricamente, no en términos remotos. La ley de medios tenía varios objetivos, y está en la ley, más allá de que puede haber quedado hoy vieja o no vieja, no. Digo, la esencia era esta que no quedó vieja. Digo, la diversidad de voces sigue siendo esencial, garantizar la diversidad de voces sigue siendo esencial para garantizar derecho a la información y libertad de expresión. Eso está clarísimo. Después podemos discutir formas. Ahora, la ley de medios tenía, no quiero agotarlo en esto, pero digamos, es que para ser esquemático, dos patas. Una pata era el dominio del mercado, la posición dominante en todo caso, que después estuvo ligada a la famosa necesidad de la desinversión, sobre todo de Clarín, pero no solo de Clarín. Esa era una parte. En eso se focalizaron todas las energías políticas, que tampoco fructificaron, pero esto no es un error, porque a veces ganás y a veces no ganás. Pero el tema, ahí hubo concentración de esfuerzo. Donde no hubo concentración de esfuerzo es en la otra pata que tenía la ley, que está en la ley por otra parte. Y la otra pata era incentivar, promover, desarrollar, ayudar, no solamente a los medios comunitarios, a los medios públicos, a las pymes, cosa que muchas veces
desestima, en el caso de los medios se desestimaba en la discusión de aquel momento. Me acuerdo que parte del debate interno era ese, digo, bueno, está bien, y los medios pymes, ¿qué pasa con eso? Digo, cuando se hablaba solamente de los militares. En los hechos, lo que se pudo haber hecho no se hizo. Esa parte se hizo muy poco. En algún caso se hizo con alguna universidad, poquito, poquito, muy poco en términos nacionales en el país, muy poco estímulo, y no hubo una política crediticia cuando económicamente era posible tenerla. Digo, no hubo porque no hubo decisión política, porque la concentración en la desinversión, la concentración desde el punto de vista de la energía política y buena parte de la militancia, ocupó el 100%, no el 50 o el 60 o el 70, no quiero ponerle números, pero digo, ocupó el 100% y no se hizo lo otro. Digo, porque me parece que parte de la reflexión que conviene hacer, por lo menos para aprender algunas cosas del pasado, ya si uno quiere tener revancha del futuro, ya que estamos, que ojalá exista de alguna manera. Bueno, yo, bueno, primero agradecerle realmente porque la canción de Sumo era mejor no hablar de ciertas cosas, podríamos decir cómo no hablar de ciertas cosas. Estamos en un colegio de abogados y yo no lo leía la Empoli, en del caos, pero no me hacía falta haberlo leído para ver que lo que venía era precisamente el desorden organizado para enloquecernos, ¿no? De cualquier vos lo dijiste, el DNU 70, 2023, Sturzenegger con la pila de reformas, el desguace de la Constitución. Sin embargo, este colegio de abogados que trata, casi en minoría, de poner estos temas sobre la mesa, somos un colegio extraño en el conjunto de los colegios que en los mandatos anteriores no lo eran porque cuando Cristina propuso correcta o incorrectamente, hábil o no hábilmente, tácticamente bien o tácticamente mal. Una reforma judicial que es uno de los ejes que convalida todo, porque así salió la Corte en 3 minutos y medio a extraditar a Fred Machado después que hacía 3 años y medio que tenía dormido, o salió a condenar a Cristina 2 días después que dijo voy a ser candidato, ¿no? Entonces, salieron a impugnar las 6 leyes por amparos y se vanagloriaban, ¿no? Bueno, y nosotros entendemos que esto tiene que ser lugares donde de esto se hable, porque hace al meollo del poder y porque la política es la única herramienta, la única actividad que tenemos los que no tenemos nada para hacernos del Estado, que esa sí es la herramienta con la cual transformar la realidad. Y bueno, en la medida que nos matan la política, nos deslegitiman como militantes políticos, nos señalan como grasa militante. Y esto viene de, a ver, si no me equivoco, Irigoyen le fueron a boquetear el departamento de San Telmo buscando los lingotes de oro, ¿no? Siempre que el poder, ¿no? Intentó que aquel que había llegado con un voto popular, llegado, no votaban las mujeres, pero había llegado, y Don Hipólito lo bajaron con lo de siempre, con la corrupción. Como lo bajaron a Perón, como lo bajaron a Isabel, a 9 meses de las elecciones, con 4.700 millones de dólares de deuda y una desocupación técnicamente que no existía. Bueno, todo este choclo, digo, para llegar a este estado de cosas donde la degradación institucional, en los 42 años de democracia, llegamos hasta acá, bajamos hasta acá. Después subimos de vuelta, pero bajamos más. En la década ganada, 12 años, que yo, para mí, con lo mejor en la Argentina, logramos restaurar un montón de cosas. Quizá el eje fue la gran distribución del ingreso, que la torta no quedara de un solo lado, sin algunas reformas estructurales, ¿no? Que no se pudo, no las vimos, no pudimos, no llegamos. Pero la cosa es que hoy estamos en un punto oscuro y cuando decimos la patria está en peligro, porque hace una semana, como decían ustedes anoche en QR, el equipo económico de QR en Nueva York, a la espera de recibir las órdenes de la Real Audiencia en Sevilla, ¿no? En este caso,
Más o menos. Y no sabemos lo que van a entregar. Y acá hay una pregunta para el panel. Soy medio larguero, pero bueno, un abogado que no le... El turco se pone nervioso. Podemos hacer A mí me costó, le contaba del ministerio, ¿no? Antes de empezar. Me costó, y no llegué a conocer todo el Ministerio de Trabajo. Nunca visité el SECLO. No sé si llegué al edificio 628, la dinámica de, vos sabés, Guillermo, 30 paritarias por día, todos los meses la misma, repetir las 1800 elecciones sindicales porque después de la pandemia. Por eso, bueno, no fue tan malo lo que hicimos. Bueno, y no llegué a entenderlo. Soy un idiota, tengo algún libro leído. Digo, Karina Milei, pobrecita, pasó de ser tarotista y vendedora de repostería en Instagram a tener un manejo fino, afiatado, dinámico y ejecutivo del Estado Nacional, incluyendo quién maneja los servicios de inteligencia, quién se hace cargo de determinadas agencias especiales, de algunas cajas que igualen los organismos parastatales. La pregunta es, porque hablemos de poder. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? ¿Cuál es el poder atrás de esta manga de esperpentos que detentan, como dice Cristina, el gobierno? ¿Qué quiere el poder? ¿Qué quiere? Nadie. Entonces, arrancar alguna cosa acá por si querés. No, ¿Querés darlo? no, porque Gustavo tiene esa gran virtud de plantear los temas centrales, estructurales y generar mucha discusión política, es evidente. Pero yo te respondería no tanto de quién tiene el poder, porque estamos hoy, a partir, como se dijo, del 7 estamos en un momento más optimista de lo que puede depararnos la política. Entonces, es de mirar, porque ya sabemos finalmente quién está meciendo la cuna, como vos decís, con esa metáfora tan gráfica. ¿Por qué no pensamos el poder que nosotros finalmente tenemos? Y la mesa lo dijo, Agustín Martín señaló con toda claridad que este es el resultado, el estado de cosas actual es el resultado de una continuidad. Nosotros en la época del gobierno de Macri lo vivimos de modo muy semejante, ¿no? En donde una resistencia muy continuada, muy férrea, sobre todo en el sindicato de prensa, pero yo traigo a otros sindicatos y también de manera semejante. Y bueno, eso termina concluyendo no tan temprano como quisiéramos, como con buen criterio decía Martín, pero finalmente. Entonces, esa mirada optimista, podemos poner varios ejemplos, pero me voy a referir solo a uno, y porque yo estoy obsesionado con el Poder Judicial. Tenemos, en términos de la crítica, de lo que se pudo, de lo que no pudimos, de los desafíos, de lo que estamos viendo en otros. Hay una reforma judicial importantísima en México, yo no conozco en profundidad, podríamos discutir mucho, pero lo cierto es que hay alternativas para discutir de un modo más radical sobre el Poder Judicial, no de un modo acomodaticio o meras reformas, sino más estructuralmente. Pero en términos del Poder Judicial, dos cosas. Uno, que efectivamente ahí tenemos una limitación muy severa. Y la referencia al DNU 70 no es banal, es decisiva. El DNU 70 fue la pieza jurídica con que el gobierno dijo, así voy a gobernar. Y esto es un cambio de la configuración del sistema, no solamente político, del sistema económico, del sistema social, del sistema de regulación a través de la regulación. Por lo tanto, nuestra expectativa era siempre, desde el punto de vista jurídico, y acompañando los procesos sociales de resistencia, decir, bueno, el Poder Judicial va a decir algo sobre esto. Y salvo la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, dignamente, y por una cuestión puntual que tenía que ver con la parte laboral solamente, el resto del Poder Judicial, solo hicimos un planteo, Agus, rápidamente, en el mes de enero del 2024, y la Justicia Federal, Contencioso Administrativo, acuñó
son expertos en encontrar cliché para escaparse. Dice, no hay caso, no hay caso. No hay el caso es que tiene que haber una afectación directa, no hay legitimación. Porque afectaba a la ley de sociedad de Estado, entonces a los medios públicos, punto de vela como RTA. Entonces la entidad sindical no tiene legitimación porque tiene un derecho en expectativa, un derecho inmediato, no hay una afectación directa. Yo no quisiera contar acá infidencias, pero no voy a hacer más una referencia genérica. Conversé con un juez de ese tribunal y finalmente discutí, finalmente me fui golpeando la puerta. Bueno, no quiero cometer infidencias, pero la estoy cometiendo porque era un juez que a mí me hubiera generado otra expectativa. Lo pongo como ejemplo también para seguir discutiendo, que a veces nosotros pensamos, bueno, en algún momento determinadas designaciones van a servir al pueblo, por decirlo en términos muy genéricos, y finalmente, de nuevo, lo va a acomodar vicio. Entonces, en ese momento, digo, porque esta es una discusión más amplia, en ese momento este juez me dice, nosotros no estamos acá para defender al administrado, nosotros acá estamos para defender al Estado. Fueron contencioso administrativo, ¿no? Entonces, digo, ahí hay cuestiones que requieren de seguir pensando. Pero tu pregunta, finalmente, porque si no me enredo, ¿dónde está el poder? Bueno, el poder también está de nuestro lado. Organización, lucha, protesta, expresión. Y como ejemplo también finalmente sobre la justicia, la Corte está dando el peor de el peor de los resultados y el peor de la peor de las expresiones, porque el de los 70 sigue sin resolver estas cosas. Pero cuando se intentó, y no quiero tomar definitivamente partido sobre esto, pero digo, cuando se intentó que se impusiera de algún modo uno o dos candidatos, no sé cuál era mejor o peor, de los dos para la Corte, también hubo un estado de resistencia por el cual no pasó, ¿no? Y eso no fue una decisión del gobierno, sino el gobierno impulsaba esas designaciones, sino fue una decisión de la política. Política en un sentido muy amplio, pero también de los representantes del pueblo en el Senado de la Nación, y por lo tanto algunas batallas se van ganando. Entonces, bueno, creo que el poder está en discusión, como vos lo sabés, en este Estado, y seguir siendo eso, discutir el poder. Bueno, yo contesto cortito porque si no, para responder a tu pregunta tenía que haber venido preparado para esto, digo, no más o menos está, pero más o menos, digo, haber pensado seriamente en esto. Celso Amorín, que fue canciller de Lula, y hoy es consejero internacional de Lula, el canciller Mauro Vieira. Celso Amorín desde hace unos años, desde el golpe contra Dilma, tiene una frase. El golpe contra Dilma fue en el 2016. Dice, hasta el 2016 yo no creía en las teorías conspirativas. Del 2016 en adelante tampoco. Pero me empecé a dar cuenta que casi todas son conspiraciones. La única diferencia es si yo llegaba a conocerlas o no llegaba a conocerlas. Hablamos de lo que conocemos. Digo, es difícil saber, yo no sé cuál es si es que hay una mano que me se la cura. Pero claramente, si uno empieza sector por sector, hay perjudicados y beneficiados. Nosotros hablamos de los perjudicados hasta ahora, básicamente. Si no, si avanza la privatización de nucleoeléctrica, está claramente que va a haber beneficiados. Bueno, los beneficiados van a ser los que obturan la fabricación de los reactores, la fabricación del desarrollo del CARE y la fabricación y exportación de reactores nucleares que Argentina viene haciendo, y lo cambian por los modulares para inteligencia artificial. Ahí hay dinero, beneficio, mitad. El último ejemplo, que es fácil, ¿cuál fue la mano que meció la cuna en el caso de las retenciones cero que duraron entre 48 y 72 horas? Digo, hay 15 empresas, pero de las 15 empresas, cuando uno ve el gráfico, de las grandes exportadoras de cereales, hay 3 que se quedaron con la mayoría. Digo, y de las 3, encima, geopolíticamente de manera muy diversa, por otra parte. Hay una canadiense, una norteamericana y una china, de las 3 principales. Es decir, que ahí mucho problema geopolítico no hubo en ese caso.
Y está claro cuáles fueron los perjudicados. El perjudicado es el Estado, el perjudicado es el pueblo argentino y el perjudicado es el productor. Digo, hay una enorme diversidad de perjudicados. Ahí hay una mano que mece la cuna. Cuando uno tiene un mesadinerista del Deutsche Bank, del ministro de Economía, también hay otra mano que mece la cuna. Y ahí no hay teoría conspirativa. Era mesadinerista. No estamos hablando de un experto en finanzas ni solamente de un economista. El jefe de una mesa de dinero de un gran banco extranjero. Cuando uno tiene una parte del Estado con JP Morgan, no hay mucho, no hace falta ninguna teoría conspirativa, digo, es fáctico, está ahí. Me acuerdo que Alfredo Zayat, cuando fue el gobierno de Macri, cuando empieza el gobierno de Macri, hizo una lista y había, me acuerdo que eran 36 de ministro a director, digo, 36 cuadros técnicos en el Estado que venían de la banca extranjera. Yo no sé cuál es el número hoy, pero es infinitamente más alto seguro. Es infinitamente más alto segurísimo. Digo, ahí, como mínimo, en Estados Unidos se habla de puertas giratorias. Yo no sé si en Argentina llegamos a puerta giratoria o en todo caso es la mano que mece la cuna. Pero de nuevo, ¿cuál fue el negocio? Y el negocio fue un carry trade con entre 80 y 100% de ganancia en dólares del año pasado. Los que estamos acá nos quedamos con esa guita, supongo que no. No, yo no, supongo que ustedes tampoco. Bueno, hay gente que se quedó con eso, hay gente que pudo salir a tiempo. Y ahí se agrega el uso de información reservada. No sé si uno quiere penalmente, pero bueno, yo no soy abogado, no me meto en eso. Pero digo, si empezamos sector por sector, está claro cuál es la mano que me dice la cuna. Y en algunos casos, digo, no sabemos cuáles son, si es que va a haber pedidos específicos del gobierno norteamericano al gobierno argentino. No lo sabemos, porque también puede pasar otra cosa. Como en las películas de la mafia, ¿se acuerdan de la escena del Padrino? Que es, yo te hago un favor. ¿Y yo qué hago a cambio? Yo ya te voy a llamar por teléfono y cuando yo te llame, ¿se acuerdan de esa? Y cuando yo te llame vas a responder. Y son formas de sumisión casi potenciales. Digo, puede haber alguna real ahora. Digo, de hecho, tampoco es teoría conspirativa registrar que primero la generala Laura Richardson y después el almirante Halsey hayan no solo visitado Ushuaia, son jefa y después el jefe que la sucede en el Comando Sur, el esquema militar de los Estados Unidos hacia el resto de América, hayan estado en Ushuaia y los dos hayan hablado explícitamente. Laura Richardson habló de Rusia, Halsey ya no habló de Rusia, habló de China solamente, y habló de la importancia de la zona de Ushuaia desde el punto de vista estratégico mundial. Hay alguna cosa para mirar, y tampoco es teoría conspirativa. Yo les recomiendo, si les gusta la historia mejor, pero si no lo recomiendo políticamente, es muy útil empezar a mirar qué pasó en los primeros 25 o 30 años del siglo XIX. Porque el papel, con otra tecnología, por supuesto, de los mares, de los estrechos, de los canales, digo, en un mundo fragmentado y con un alto nivel de proteccionismo, hace que las diferencias logísticas, y cuando dice logístico, también dice custodia con bases, la diferencia logística tengan un efecto en la soberanía de cada uno de los países y en la vida cotidiana. Y por último, digo, podría ser más largo todavía. Cuando el presidente dice alinearse con Estados Unidos e Israel, algunos lo interpretan como alianza. No es una alianza. La de México con Estados Unidos es una alianza, obviamente con una enorme asimetría y una enorme disparidad de poder. Eso es una alianza. No estoy diciendo si está bien o mal. Digo, una alianza es eso, son socios. Uno dice, estás hablando de estupideces, son socios, un monstruo y un pigmeo, sí, pero son socios. Cuando un país, cuando un presidente define alineación, es que el otro pasa a ser el jefe, no es una sociedad, no es una alianza. Alianza es el Mercosur, que por algo está abandonada. Alianza eran los BRICS, que fueron la primera medida de política exterior, de nuevo, para ir a tu pregunta y cierro con esto. Hay más ejemplos todavía, pero no voy a quitar nada. La primera medida de política exterior, el problema de Milei, la primera de todas fue que escribió una carta. Argentina iba a entrar a los BRICS y iba a ser parte de los BRICS más a partir del 1 de enero del 2024. Lo primero que hace lo primero es una carta a cada uno de los presidentes o primeros ministros
de lo que eran los BRICS en ese momento, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde dice, como lo dice explícitamente así, señor presidente, como va a cambiar la política exterior de Argentina, del mi gobierno, y lo hace ya habiendo asumido, no vamos a ser parte de los BRICS ampliados. Ahí ya hay una decisión, y ahí hay el beneficio geopolítico, comercial, de inserción mundial, de margen de soberanía, y no estoy planteando que no seamos una colonia norteamericana y seamos una colonia china. Yo en ese caso, no estoy diciendo estupideces. De vuelta son locuras, no solo impracticables, sino indeseables a mi juicio. Es un tema de opinión, voy a desarrollar más. Lo que digo es que uno se va cerrando caminos de autonomía. Bueno, si te cerrás caminos, si el presidente hace que la Argentina se cierre camino de autonomía, ahí ese beneficio y lo paga. Bueno, vamos por, dada la hora, creo que damos por terminado entonces el encuentro. Agradecemos.